Bien llegados rapaces a Inicios del Cartón, la segunda sección que me viene a mí vencellada. Hoy vamos a falar del xogo de cartas de Yu-Gi-Oh! Que nace en 1996 de la mano de la serie homónima de manga y de anime de Kazuki Takahashi, que es también Yu-Gi-Oh! El xogo nace en 1999 y pilló de camino a toda una serie de guajes como yo, por ejemplo, de los 90, que vi la serie en la televisión y que, por supuesto, fantaseaban con hologrames de dragones, de magos y de fechiceros al parque de fantasías egipcias. Trátase de un lude en formato deck building. Esto es que montes un mazo antes de entamar la partida y juegues con él después de tenerlo ya armado. El juego consiste normalmente en un 1 para 1, y por lo que se llamen duelos estas partidas, y tienen mazos de un mínimo de 40 cartas hasta un máximo de 60 cartas. El objetivo de este juego de cartas es, como todos los juegos, ganar. I was not aware of that. Lo que tenéis que hacer es amenorgar los puntos de vida del oponente, o life points, para que quede más internacional, de 8000 a 0. Como podemos ver en el tapete que tenemos aquí, tenemos 5 zonas de monstruo, 5 zonas de mágicas y trampa, una zona para poner el mazo, una zona de cementerio, una zona para los bichos desterrados, una zona del deck de fusión, una zona del campo y las 2 zonas del extra deck, que estos en antes no estaban. Obviamente, ya que tenemos monstruos con valor de ataque y cartas que empleen también esta mecánica de poder quitar puntos de vida al oponente, lo que tenemos que hacer es atacar con estos monstruos, utilizar también los efectos que nos ayuden a ganar, ¿no? En este sen tenemos una sola restricción, que es el que solo podemos invocar de manera normal un monstruo en cada turno. ¿Y qué es lo que pasa cuando hay 2 monstruos en posición de ataque que se peguen y tienen valor de ataque distinto? Que me suena la alarma. Por favor, apaguen sus teléfonos móviles y no fumen. ¿Qué es lo que pasa cuando un monstruo con un valor de ataque mayor ataca a un monstruo con un valor de ataque menor? Pues simplemente que el que tiene un mayor patrón de ataque mata al otro, destrúyelo, y esa diferencia de puntos de vida faise como daño excedente al oponente. Por ejemplo, si nos tenemos un bicho de 2000 de ataque, si pega un cebollazo a uno de 1000, el otro recibe 1000 puntos de excedente. Ahora voy a mostraros cuáles son los tipos de carta en base a los colores, ¿no? Cada una tiene una color vencellada y es distinta en base a lo que ella pueda hacer o no. Lo primero de todo, tenemos los monstruos normales o vainilla. Estos no hacen absolutamente nada. Tienen un nivel, tienen un ataque, tienen una defensa y tienen aquí un flavor test, que se llama, para que no digan que no sabemos inglés. Un texto de ambientación. Son inútiles, no valen para nada, no tienen efectos especiales. Después tenemos los molones, que son los de efecto. Estos simplemente, cada uno tiene un efecto básico y tienen una color así más anaranjada. Son la mayor parte de los monstruos de este juego y hay que tenerlos en cuenta para todo. Los monstruos normales rara vegada se emplean. Mágicas, estos son verdes y hay de varios tipos, pero voy a hablaros únicamente y exclusivamente de los que son verdes. Son ilimitados y les puedes lanzar desde la mano sin tener que ponerles en el campo un turno primero. Les moraines, estos son les trampes y este sí, tienes que ponerles en el campo un turno primero, que es lo que llamamos normalmente setear, ponesle así boca abajo y cuando se cumplan los requisitos, das la vuelta y dices ¡ah, sorpresa! Y activesla. Y ahora vamos con lo que son los monstruos del llamado extra deck, el mazo extra, que antiguamente llamábase mazo de fusión, que son los de fusión, morados también, no son como los trampes y un morado más morado, pero bueno, para que son patates. Invóquense por fusión, que lo pongo aquí. Los X y Z, el cartón prieto, estos invóquense de una manera específica, tienes que tener 2 monstruos del mismo nivel o más, lo que especifique, y tienen efectos más molones. Y finalmente los sincro, que son los del cartón blanco, que a mucha gente le gusta sobremanera porque son un poco como una fusión, pero precisen de un monstruo que se llama cantante y de otros monstruos que no son cantantes, como yo. Esto es un ejemplo de partida muy básico, porque tales cartas en sin barajear, no sé ni siquiera lo que me va a salir,
y lo más seguro es que sea un auténtico desastre y que pierda en antes de entamar. Lo primero que hacemos, robamos 5 cartas, 3, 4, 5 y invocamos monstruos o activamos mágicas. Por ejemplo, yo invoco este, activo el efecto de este, tiro estos dos al cementerio, me saco, o saco más bien, saco 2 del mazo y con estos 3, como un huye encantante, saco un sincro. ¿Y qué faigo con esto? Reventar. Turno 1 ya, pum, te saco este bicho, matete. ¿Vale? Mira cómo brilla. Esto es un ejemplo muy básico de cómo puedes vaciarte la mano en un solo turno. Esto va a ser muy distinto con el resto de juegos de cartas, porque Yu-Gi-Oh! Es único en ese sen. Y el formato de los tryhard y de los convoncios. Y eso a nadie le gusta. Bueno, cartollacios, pues en este sen, yo por mi parte ya acabé con esta breve pincelada de lo que es el mundo de Yu-Gi-Oh! Y bueno, más adelante, si se tercia, ya os explicaré un poquitín más cómo son las reglas, cómo son las partidas, y bueno, igual aprovechamos para llamar aquí a Bertuku para que venga, que lo destroce un poco. ¡Calla la boca, faltoso! Venga, vémonos.